La discusión generada en el encuentro de Corrientes puso en el centro el uso del aplausómetro como dispositivo de validación política dentro del debate. Lejos de ser un recurso dinámico, esta herramienta terminó como un mecanismo de jerarquización de las voces, donde la intensidad del aplauso funcionó como sinónimo de consenso, desplazando justamente la complejidad de los argumentos entre las delegaciones. En un espacio que se propone plural, el aplausómetro reforzó lógicas competitivas más cercanas al espectáculo que a la escucha colectiva. Soy Margarita Se Asoma desde Chaco, Argentina. Soy Margarita Se Asoma desde Paso de los Libres, Corrientes. Y Margarita Se Asoma desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil. Les invitamos a escuchar el podcast de manera gratuita y luego calificar, comentar y compartir con compañeras y compañeros para que todas y todes podamos estar informadas e informades. Recuerden siempre, no somos anónimas, somos Margaritas. Buenas compañeras de América Latina y el Caribe. Soy Margarita Se Asoma, dialogando con ustedes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Iniciamos aquí la primera parte de nuestros debates sobre el pasado encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias, que se realizó del 22 al 24 de noviembre de 2025 en la ciudad de Corrientes, Argentina, hasta acercarnos a la realización del próximo encuentro, previsto para finales de 2026. En esta ocasión, nos centraremos en el aplausómetro y en la designación de la sede del encuentro. Para dar mayor contexto, los encuentros nacionales de mujeres se desarrollan en Argentina desde hace 38 años. A lo largo del tiempo han ido variando, haciéndose cada vez más masivos, más diversos e incorporando nuevos sectores al debate, sobre la base de ideas que también fueron afirmándose y afinándose, ampliándose, pero que la mayoría de sus participantes reivindican y valoran, como es la pluralidad de voces, el ejercicio de una democracia horizontal, la autonomía y la autogestión. Para los feminismos, los encuentros en general y las populares marchas de cierre en particular han significado desde sus inicios un campo para dar batalla con el fin de recobrar el cuerpo feminizado expropiado, blanco de todas las violencias, a través de su irrupción y reinscripción en la escena pública, como una cuerpa empoderada y politizada. Sin embargo, también de los encuentros participan mujeres que no adscriben al feminismo, pero se autoconvocan con la inquietud de saber de qué se trata, de contar y compartir con otras sus experiencias de vida, o bien porque viven en las ciudades sede y se acercan para ver si les concierne o no. Incluso mujeres que rechazan las causas feministas y desean manifestarlo. En ese mismo escenario de pluralidad, diversidad y participación, y también de tensiones en torno a cómo se toman las decisiones colectivas, se inscribe el encuentro plurinacional número 38, donde las dinámicas de participación pueden traducirse en avances o retrocesos para el movimiento en toda su heterogeneidad, según el nivel de conciencia política que se asigne a los procesos de diálogo y consensos colectivos. Del 22 al 24 de noviembre de 2025,
El 38 Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias se realizó en Corrientes Capital, Argentina, como habíamos dicho, reuniendo a miles de participantes en talleres, actividades culturales y movilizaciones. En el cierre se confirmó que Córdoba, la ciudad de Córdoba, será la sede 2026 tras una votación resuelta por aplausómetro. Esta decisión reavivó la polémica. Organizaciones y delegadas denunciaron la falta de democracia en el método y la posible intervención previa en la definición, y sostienen que en varios talleres en el transcurso del encuentro se había acordado priorizar la ciudad autónoma de Buenos Aires para disputar en el centro del poder político y económico. En este momento de políticas muy regresivas del gobierno de Javier Milei. Por todo lo precedente, conversamos sobre la polémica desatada con las corresponsales de las provincias de Chaco y Corrientes en Argentina, porque creemos que el debate al interior de las filas feministas es necesario y justo, para no replicar las formas y lógicas patriarcales que nosotras mismas criticamos en espacios sociales y políticos. Las dejo con ellas. Soy Margarita se asoma desde Paso de los Libres, Corrientes. El desafío en torno al debate de la sede deviene principalmente en el contexto sociopolítico y económico en el que nos encontramos actualmente en Argentina, entendiendo que el lugar de mayor trascendencia sería Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital del país, siendo el epicentro del mismo. La puja por la nueva sede tenía dos fundamentaciones principales, cada una referente a las dos sedes propuestas. Por un lado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que su importancia radica en lo gubernamental. Un movimiento que reúne a tantas mujeres y disidencias, más de 70.000, sin duda representa una acción concreta para ponerle un freno real al avance de la derecha, ponerle un freno a Milei en la calle, en Casa de Gobierno, en el Congreso, en Plaza de Mayo. Llenar las calles como sucede habitualmente en Ciudad de Buenos Aires, pero con nuestras demandas. En contraposición, la propuesta de Córdoba como destino tiene sus bases en lo que implica que se desarrolle un encuentro, como es el plurinacional, en el interior. Sobre todo en cuanto a las demandas de los territorios, que de otra manera no pueden ser del todo visibilizadas o de serlo cuesta mucho más. Puntualmente, esta elección en particular fue controversial. Compañeras de distintos movimientos expresaron no estar conformes con la elección de Córdoba como sede, denunciando que el método del aplausómetro ya no representa del todo a la voluntad de la mayoría. Las compañeras hacen mención también a que el día en el que se desarrolla la votación para la próxima sede se lleva a cabo el último día del encuentro, una jornada que cuenta con mucho menos participación, ya que la mayoría de los asistentes ya se ha vuelto a su ciudad de origen y que no expresa por lo tanto un valor real a la hora de expresar la voluntad popular. El debate entonces es nuevamente hacia adentro, ver cómo seguir construyendo transfeminismos donde todas las voces sean escuchadas, donde todas las propuestas puedan ser expuestas. Soy Margarita se asoma desde Chaco, Argentina. La discusión generada en el encuentro de Corrientes puso en el centro el uso del aplausómetro como dispositivo de validación política dentro del debate. Lejos de ser un recurso dinámico, esta herramienta terminó como un mecanismo de jerarquización de las voces, donde la intensidad del aplauso funcionó como sinónimo de consenso, desplazando justamente la complejidad de los argumentos entre las delegaciones. En un espacio que se propone plural, el aplausómetro reforzó lógicas competitivas más cercanas al espectáculo que a la escucha colectiva,
favoreciendo posiciones previamente legitimadas y dejando en un lugar de vulnerabilidad a discursos minoritarios, disidentes o menos organizados. La polémica no radicó únicamente en el desacuerdo entre posturas, sino en el modo en que la herramienta evidenció una tensión estructural. ¿Cómo sostener debates feministas sin reproducir dinámicas de poder que simplifican la diversidad en una reacción inmediata y cuantificable? Es por eso que recién ahí se pueden impulsar acciones concretas y en lo posible sostenibles, priorizar los territorios afectados para que la voz situada oriente el rumbo político, afirmar la autonomía frente a partidos, no para excluir, sino para evitar que una estructura externa marque la agenda y rotar realmente el poder, porque la conducción no puede quedar eternamente concentrada en capital. El interior existe, produce y dirige. Estos principios se sostienen con metodologías que cortan el verticalismo, asambleas con mandato territorial, vocerías rotativas que desarman micrófonos eternos y mapeos de conflictos que permiten decidir desde la realidad política de cada territorio y matrices de criterios para definir sedes o estrategias con parámetros claros y consensuados. En síntesis, no se trata de romantizar la horizontalidad, sino de construirlas desde prácticas que redistribuyen el poder y vuelvan al encuentro verdaderamente federal, autónomo y situado. Cuestionar las dinámicas internas nunca es fácil, y sobre todo después de lo que se vivió en el encuentro. Señalar, culpar y dividir son lógicas propias de estructuras institucionalizadas, más aún cuando quedan en territorios donde la centralidad política pesa como en Corrientes capital. El desafío no pasa por repetir consignas de horizontalidad, colectivo o construcción conjunta como si fueran solo discursos durante una marcha. No alcanza con decirlo, hay que saber desmontar nuestras propias prácticas institucionalizadas. Y eso, justamente, empieza por lo básico, escuchar de verdad, interactuar sin urgencia y permitirnos cuestionar cuánto reproducimos los mismos mecanismos que criticamos. Este encuentro volvió a confirmar la potencia enorme que tenemos cuando nos encontramos, cuando los cuerpos se mueven juntos y las necesidades se hacen visibles. Pero también dejó en evidencia tensiones que todavía necesitamos revisar. Para muchas compañeras del interior, la organización se vivió como cerrada y centralizada en la ciudad capital, con decisiones tomadas por pocos espacios y con poco margen real de participación desde otros territorios. En ese marco, el acceso a lo plurinacional tampoco fue sencillo, no solo en términos simbólicos, sino en la práctica, en cómo se habilitaron o no las voces de los pueblos originarios, en cómo se pensaron los espacios, los tiempos y las formas de participación. Nombrar lo plurinacional no alcanza si no se traduce en decisiones compartidas, en escucha real y en descentralización. Decir esto no es deslegitimar el encuentro, sino todo lo contrario. Es apostar a que cada vez sea más federal, más abierto y verdaderamente plurinacional, porque si el encuentro es de todos, también tiene que construirse de ese modo. Pensar una forma más participativa del interior en cada destino sede del encuentro no es algo utópico. Si bien las distancias para la presencialidad a veces son difíciles, tanto de costear como de poder sobrellevar en el tiempo, hay muchas ventajas a través del soporte tecnológico que nos permiten acortar esas distancias y a la vez ser productivas y operativas en algunas gestiones. Actividades que pueden ser desarrolladas desde la distancia, como confección de notas, presupuestos, pedidos, articulación con algunas áreas, organizaciones, organismos gubernamentales, gestión de subsidios, programación de agenda, gestión de redes sociales, solo por nombrar algunas. El verdadero desafío creo que radica en querer incluir todas las voces, seguir cuestionándonos la pluralidad, el debate, la diferencia y que aún eso nos permite trabajar en conjunto. Por lo tanto, creo que el desafío hacia Córdoba 2026 como sede del 39 encuentro es erradicar nuestras propias prácticas patriarcales, seguir apostando a que somos el movimiento político no partidario más comprometido, que nuestras conquistas valen y modifican la sociedad,
integrar aún más a los compañeros, hacer espacio para todas las voces, ser cada vez más expansivos, entendiendo que en la diversidad está nuestra mayor fortaleza. Soy Margarita Se Asoma desde Chaco, Argentina. Soy Margarita Se Asoma desde Paso de los Libres, Corrientes. Y Margarita Se Asoma desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si les gustó este episodio, denle like, suscríbanse en nuestras plataformas para que podamos seguir compartiendo desde América Latina y el Caribe. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Si les gustó el episodio, les invitamos a que le den like, a calificar, comentar y compartir para que todas y todes estemos informadas e informades. También les invitamos a ser parte de la comunidad de Margaritas, con un pequeño aporte para que podamos seguir reportando desde América Latina y el Caribe. Todos los links del podcast están en las redes de margaritaseasoma.podcast.